de la fila. Desde el centro de control, ubicado dentro de este bus, piden una ambulancia. Los uniformados siguen con las verificaciones. Vamos a mantener la distancia, listo, por su salud, por la salud de los demás. El equipo de Noticias Caracol se trasladó al sitio reportado y acompañó al operativo. Mientras unos esperaban ingresar al banco, otros hacían la fila para el pago de bonos. Unos de 50.000 pesitos que creo que el distrito les está dando, pero llega gente 3 de la mañana, 2 de la mañana. Después, la policía ubicó varios vendedores ambulantes. Pregunta, ¿ustedes están autorizados para vender los tapabocas? No, señor. Es una forma de resolver alguna necesidad y contribuir con las personas que están buscando tapabocas. Pues tratamos de tomar unas medidas que es no acercarnos a las personas y evitar todo el contacto. Y encontraron más desobedientes. Perros que vayan al parque donde Una situación preocupante también para los habitantes de la zona. Esto es un desbordamiento social que afecta al orden público, ya está deseminente a la afectación del orden público. Esto tiene que tomar medidas inmediatas. Dio otra razón del alto número de personas en la calle. Es entendible porque la gente también pues tiene sus necesidades económicas, de hambre, de todo, pero hay que colocar control y orden, disciplina, señora alcaldesa, tiene que colocar el pico y cédula inmediato. Y para tratar de frenar el alto número de ciudadanos en las calles, el grupo Casa Infractores intensificó los operativos. Respondió la localidad de Suba el día de hoy es porque es una de las 3 localidades más impactadas por casos confirmados de COVID-19 en la ciudad de Bogotá. Y precisamente para contener la expansión del virus, el coronel Serna aseguró que estos mismos operativos por cielo y tierra se realizarán todos los días en las distintas localidades de Bogotá. Y atención a las cifras que acaba de revelar la Policía Nacional en lo que tiene que ver con desobedientes. En este momento hay 11.950 infractores a quienes les han puesto una multa por no acatar la cuarentena. Bogotá sigue siendo la ciudad donde más infractores, donde más desobedientes hay, pero llama la atención lo siguiente: también hay 227 comparendos por haber sorprendido a personas consumiendo licor en las calles, y la cifra nacional es de 55.471 infractores que han violado la norma, la cuarentena en este momento en el país. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, pues precisamente el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, hizo una denuncia muy delicada. Dijo que centenares de familias, de personas de Bogotá, salieron de la capital esta madrugada para pasar la Semana Santa en lugares cerca, y que iba a tener controles especiales en los peajes de Casucá, de la calle 80, de la calle 13 y de la vía Allá. Ya son 3.500 los comparendos que hemos impartido por incumplimiento de la cuarentena. Seguimos trabajando con el Grupo de Operaciones Especiales de Ejército y de Policía en los municipios donde mayor incumplimiento. Y en esta ocasión quiero también decirles que hemos dado la instrucción desde el día de hoy de fortalecer la vigilancia en las carreteras de nuestro departamento. Hemos tenido información de vehículos saliendo a la madrugada hacia fincas de descanso en diferentes municipios de Cundinamarca, seguramente a pasar esta época de Semana Santa que inicia. Insistimos, no son vacaciones, no vamos a permitir el paso por los peajes del departamento de vehículos que van hacia fincas de descanso. Cuidémonos, quedémonos en casa. Increíble que no se entienda que esto es obligatorio. 1:11 p.m. Vamos a volver a Cúcuta con más información de la explosión que dejó 6 muertos en el municipio de San Cayetano, en norte de Santander. Paola Tarazona, adelante. Precisamente, Catalina, como les mencionaba, fueron 6 las personas que fallecieron tras la explosión en un socavón de una mina conocida como Montgomery en el municipio de San Cayetano. Los 2 heridos se encuentran en recuperación en un centro médico. Entre tanto, las autoridades han dicho que esta mina contaba con todos los permisos legales para estar en funcionamiento. Esto dicen las autoridades. Sobre las 5 de la tarde de este jueves se escuchó una fuerte explosión en la zona de San Cayetano. El estruendo provenía de la mina Montgomery, donde trabajan varios hombres en la extracción de carbón. Hasta altas horas de la noche trabajaron las autoridades para rescatar a los mineros que quedaron atrapados. La información hasta el momento es una mina formal que está realizando trabajos de minería autorizados. La emanación de gases es la primera hipótesis que se maneja sobre la causa de la explosión que dejó 6 muertos, 2 heridos y 1 persona a salvo. Se presenta
una acumulación de gases. Se tiene el reporte de una persona rescatada con vida, de 2 personas que tienen lesiones por inhalación de gases y quemaduras. Infortunadamente 6 personas que pierden la vida en estos momentos están siendo sacadas hasta Mocaña. En el rescate participaron miembros de la Agencia Nacional de Minería, Defensa Civil y la Policía. Precisamente han dicho las autoridades que en las próximas horas los cuerpos de las personas fallecidas estarán siendo trasladados hasta el municipio de Ocaña y los heridos presentan lesiones en cara y cuerpo, quemaduras de primer grado. La información desde Cúcuta, Paola Tarazona, Noticias Caracol. Paola, gracias. Vamos a otra frontera, para la frontera entre Colombia y Ecuador, porque las fuerzas militares de ambos países, en medio de esta coyuntura del coronavirus, fortalecieron el patrullaje allí para evitar que personas eventualmente contagiadas con el virus vayan a transitar entre ambos países, pero también para tener controlado el orden público en esa zona. Paola Andrade, de nuestro canal aliado Ecoavisa, nos cuenta. El puente internacional de Rumichaca nuevamente fue escenario de un encuentro binacional de mandos militares de frontera, así como también de policía de Carchi y Nariño. El objetivo es mantener una evaluación constante de las operaciones conjuntas en la zona. Nosotros hemos creado una operación que llamamos la Operación Espejo. Esta Operación Espejo consiste en que en los puntos donde nosotros no podemos llegar, llegan las tropas de Ecuador. Y asimismo, en los puntos donde las tropas de Ecuador no llegan, pues llegamos con las tropas del Ejército de Colombia. Desde que la frontera colombo-ecuatoriana está cerrada, la serie de pasos informales son patrullados no solo por policía y ejército de Ecuador, sino de Colombia. De esta manera se pretende evitar el cruce de personas y el cometimiento de delitos propios de frontera, como el contrabando y el narcotráfico. Estamos en contacto con lo que pasa en toda la línea de frontera y eso nos va permitiendo fortalecer, ir ajustando los dispositivos y poniendo las fuerzas que sean necesarias en los lugares que así requiera. En Ecuador particularmente nos hemos obligado a hacer el empleo de unidades hipomóviles. Entonces tenemos una unidad de caballería. El paso de migrantes procedentes de Venezuela es vigilado en los pasos informales para evitar el cruce sin ningún control sanitario. Este tipo de trabajo de autoridades se realiza también en los pasos informales que conectan a los dos países. Bueno, 15 de la tarde vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Caracol, pero al regreso esperen. La situación en Estados Unidos por el coronavirus sigue siendo dramática. Autoridades federales estudian más medidas para contener el virus. Hay 300 millones de personas confinadas. En este video, un médico de Barranquilla en un supermercado de esa ciudad. Les contaremos qué respondió la tienda. Y tendremos que hará la Iglesia Católica en esta Semana Santa, teniendo en cuenta que ritos tradicionales como el Domingo de Ramos y el lavatorio de pies no se podrán realizar. Posible de contactos al día, lavado de manos, limpieza de las superficies que compartimos, porque probablemente vamos a llegar a un punto, debido a que el virus está circulando entre nosotros, en el que no sabremos si los que están bien en algún momento son o no transmisores del virus. El mundo honra, reconoce, aplaude y agradece profundamente a todos esos trabajadores de la salud, a los médicos, a las enfermeras, a quienes arriesgan su propia vida para salvar la vida de los otros constantemente. Vamos a ver lo que ha ocurrido en Italia, en el Reino Unido y en Estados Unidos, donde especialmente se les está reconociendo. Aplausos en Chicago. Reverencias en Italia. Agradecimientos de grandes líderes mundiales. Estas son las imágenes alrededor del mundo que reconocen el esfuerzo de médicos, enfermeras y personal sanitario que batallan en contra del coronavirus. El himno nacional italiano no se cantó esta vez a los próceres de la patria. Sus notas entonadas por carabineros de la policía iban dedicadas al esfuerzo titánico del personal médico que ha luchado por mantener con vida a miles de pacientes infectados con coronavirus.
Desde los altos rascacielos en Chicago, Estados Unidos, los aplausos se volvieron una fiesta de luces y música que elogiaban a aquellos trabajadores que exponen sus vidas al salir de casa. Por su parte, el personal médico de una clínica en Austin, Texas, aplaude la vida de una paciente que logró superar la enfermedad por COVID-19. Sin duda alguna, uno de los gestos captado en video que más impactó al mundo es el largo aplauso de Boris Johnson, primer ministro inglés, en la puerta de su casa, agradeciendo a trabajadores de la salud. Estos gestos de agradecimiento quedarán en la memoria de aquellos profesionales de la salud, trabajadores de oficios varios y pacientes recuperados con coronavirus, que fueron elogiados por su importante trabajo en medio de la noche más oscura para la humanidad. El panorama en Estados Unidos sigue siendo dramático por efectos de la pandemia. Las autoridades federales estudian nuevas directrices para contener el avance del virus. Los mandatarios locales exigen más acciones al gobierno y por el momento obligan a su gente a quedarse en casa. ¿Cuánta gente se calcula que está en sus hogares? Nos conectamos con Juan Camilo Merlano. Catalina, aproximadamente 300 millones de personas de los cerca de 330 millones de habitantes que hay en Estados Unidos. Hay que destacar que esto se da por cuenta de medidas que han tomado las autoridades locales, los gobernadores en 38 estados. Las cifras siguen siendo dramáticas, ya son más de 250.000 casos de contagio por COVID-19 en Estados Unidos y más de 6.500 muertes. Estados Unidos está virtualmente apagada. De facto ya hay una cuarentena nacional. 38 estados declararon la emergencia e implementaron medidas de confinamiento que cobijan alrededor de 300 millones de personas, el 90% de la población. Entre tanto, el virus sigue azotando al país más poderoso del mundo. Ayer se rompió el récord de más muertes en un solo día, con alrededor de 1.100. Cerca de 19.000 efectivos de la Guardia Nacional han salido a las calles a apoyar las labores de las autoridades locales, que exigen a Donald Trump hacer más. Esto pasará a la historia como una profunda falta de nuestro gobierno nacional. El estado de Nueva York tristemente lidera el número de contagiados con más de 100.000, seguida de Nueva Jersey, California, Michigan, Florida y otros. Los servicios médicos siguen desbordados y los profesionales de la salud se suman a los reclamos. No tenemos los brazos ni la armadura para protegernos a nosotros y al público de este enemigo. Trump utilizó sus facultades extraordinarias urgiendo a las empresas a que garanticen mayor provisión de tapabocas N95, que incluso se prevé una recomendación del gobierno federal de uso rutinario en los puntos más calientes por el virus. No creo que vaya a ser de obligatorio cumplimiento porque hay alguna gente a la que no le gustaría. La tasa de desempleo ya se sitúa en el 4.4% con más de 700.000 empleos perdidos, sin contar las cerca de 10 millones de solicitudes de subsidio de desempleo de las últimas 2 semanas. Dadas estas cifras de desempleo que según lo que se prevé seguirán en aumento, desde el Congreso ya los demócratas, particularmente Nancy Pelosi, está proponiendo el trámite de un nuevo paquete de alivio económico que prevea mayores préstamos para pequeños empresarios. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Gracias, Juan, es nuestro corresponsal permanente en la capital estadounidense. Y el epicentro de esa crisis en Estados Unidos está hoy en el estado de Nueva York, donde han fallecido 2.900 personas. Para que entendamos la dimensión de la tragedia, en el 11 de septiembre murieron 2.977. De ese tamaño es lo que está ocurriendo en Nueva York, donde además el gobernador Andrew Cuomo dijo que en 6 días podrían acabarse los respiradores en ese estado. Celia Mendoza, de La Voz de América, nos cuenta lo último. Celia. Gracias, Vanessa. Así es, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, asegura que utilizará su poder ejecutivo para poder usar algunos de los respiradores que se encuentran en hospitales que no han sido muy afectados, pero prometió que les pagaría o se los devolvería de necesitarse en algún punto de esta pandemia. Al mismo tiempo, el alcalde Bill de Blasio anunció que de ahora en adelante los neoyorquinos debemos utilizar bufandas o tapabocas a la hora de salir a la calle. Mientras tanto, hasta este punto en el Jacob Javits, que es el centro médico que ahora empezará a atender pacientes con COVID-19, llegó 1 millón de máscaras de protección donadas desde China, y las cuales fueron traídas por los Patriots, el equipo de fútbol americano de Massachusetts. Estas llegaron esta mañana hasta este lugar y se suman a estos productos básicos que necesitan
todos los médicos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Noticias Caracol. Regreso contigo. Gracias, Celia, por el reporte. 1:33 en Venezuela, 3,5 millones de habitantes tienen más de 60 años. Gran parte de esta población se encuentra sola debido a la migración de sus familiares hacia otros países. Muchos adultos mayores tienen que salir para comprar alimentos y cargar agua por la escasez en medio de la pandemia por el coronavirus. Patricia Adrián nos cuenta las situaciones de Caracas. La pandemia por coronavirus agarró solos en Venezuela a miles de adultos. Sonia tiene 66 años, sus hijos se fueron para Estados Unidos y a pesar de la recomendación para que los adultos mayores permanezcan en casa, ella se ve obligada a salir y tratar de comprar los alimentos en medio de la pandemia. Mis hijos emigraron y mi hermana vive en La Bollera y está igual que yo, pues. Tengo 3 semanas cerrada y solamente he salido a buscar comida y no me muevo de esta cuadra. Fuera de esto, no les alcanza para hacer un mercado. La pensión no da para nada, entonces, ¿qué hace uno? No podemos hacer nada. Aparte, sufren las consecuencias de la falta de agua potable, teniendo que cargar pesados botellones. Lávese las manos, lávese. Yo quiero saber, lave la ropa, cuando salga lave, yo quiero saber cómo porra, que me explique el gobierno cómo voy a hacer para lavar mi ropa cuando no hay agua. La organización no gubernamental Me Convite realizó una encuesta en 3 estados del país que arrojó que el 23% de los adultos mayores viven en situación de soledad. Un fenómeno que ha sido potenciado sobre todo por el proceso de migración forzada que ha vivido Venezuela. Cerca de 5 millones de venezolanos se han ido, pero no se llevan a sus viejos. Entonces, esa situación expone aún más en la actual emergencia a las personas mayores. Toda vez que ese porcentaje, que puede estar entre 600 y 700 mil personas que viven solas, pues están mucho más expuestas al contagio, toda vez que tienen que salir de sus casas, no tienen nadie que les compre la comida. Según la organización Me Convite, el 70% de los adultos mayores en Venezuela son hipertensos o diabéticos, por lo cual podrían sufrir graves consecuencias de contraer el coronavirus. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Y ante la crítica, Beatriz, gracias, en Caracas, ante la crítica situación que está viviendo Ecuador, el presidente de ese país, Lenín Moreno, le pidió a las autoridades toda la transparencia, toda la información posible para la gente y advirtió que en su país podría haber miles de muertos. Nos cuenta Lenín Arteaga de nuestro canal aliado Ecuavisa. Fue en cadena nacional donde el presidente de la República dio a conocer una disposición que incidirá en las cifras que hasta ahora ha mostrado el gobierno en relación a la pandemia del COVID-19. No minimicen la gravedad de esta crisis. Sabemos que tanto el número de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. Creemos que serán entre 2.500 y 3.500 personas fallecidas por COVID en estos meses, solamente en la provincia del Guayas. Y dio a conocer las nuevas medidas que el gobierno toma para tratar de reducir la incidencia del coronavirus entre la población. El transporte nacional e internacional de pasajeros también seguirá suspendido durante todo el mes de abril. Se mantiene también durante abril la prohibición de circulación entre provincias de personas naturales. El jefe de Estado además recordó que para atender la emergencia se dispuso el traslado del vicepresidente de la República y de algunos ministros de Estado a Guayaquil, quienes in situ se encargan de la aplicación de las disposiciones del régimen. Y en Perú, como parte de las medidas para contener la propagación del COVID-19 que ya deja 55 muertos, el presidente Martín Vizcarra ordenó una singular restricción. Hombres y mujeres saldrán en días diferentes para comprar alimentos, medicinas e ir a los bancos. Lunes, miércoles y viernes solamente los varones. Martes, jueves y sábado solamente tienen permitido la circulación las mujeres. Esta restricción será hasta el día domingo 12 de abril. 1:37 es momento de hacer una nueva pausa en Noticias Caracol, pero cuando regrese dando el examen. Las estaciones de Tunal, San Cristóbal y Las Ferias reportan que la calidad del aire hoy es favorable, lo mismo que las otras 10 casetas de medición. Su color es verde, es decir, tienen una calidad moderada. La secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, tiene su reflexión. Después de que cambiaron los vientos y ya no nos está llegando el material particulado de la biomasa de las quemas e incendios de la región, estamos viendo una mejoría muy visible que inició el martes y miércoles y ha continuado en la ciudad.
Durante los primeros 15 días de marzo e incluso hasta el 19 de marzo, Bogotá tuvo 7 estaciones en naranja, es decir, con una calidad de aire mala. Pero poco a poco los mapas comenzaron a mostrar una mejoría. Estos días en los que Bogotá se ha quedado en casa han sido, por supuesto, un gran sacrificio para la ciudadanía, pero también han tenido un impacto ambiental muy positivo. Sin duda, hoy Bogotá respira otro aire. Las medidas que se han tomado durante estos días han evitado que aumente el material particulado entre 10 y 12 microgramos por metro cúbico. Tenemos un aire más limpio de que hemos visto en la ciudad en muchísimos años. La pregunta que hoy se hace en la ciudad es cómo lograr conservar que el aire siga siendo de buena calidad cuando todo el transporte vuelva a contar con toda su flota, las calles estén llenas de vehículos y los más de 8 millones de habitantes vuelvan a salir a la calle. Entre tanto, en Cali las autoridades ambientales dicen que por primera vez en 4 años la ciudad presenta más de 24 horas con calidad de aire bueno. Cindy Rodríguez, ¿qué tanto ha mejorado? Ana Milena, muchísimo y de verdad se siente, pero para darle la respuesta técnica le tengo que contar que el mejoramiento en la calidad del aire de Cali empezó el 20 de marzo, que fue cuando arrancó el toque de queda que luego empató con la cuarentena. Desde entonces dice la autoridad ambiental que el mejoramiento es ostensible, incluso hasta de un 50% si lo comparamos con esos picos de contaminación que hubo en enero y febrero. Según indica esta autoridad ambiental, las 9 estaciones que monitorean la ciudad indican que la calidad del aire en Cali es buena. Cindy, gracias. Y esa buena noticia llega también a otras ciudades del país, porque entre ayer y hoy la contaminación del aire en Medellín y su área metropolitana mejoró drásticamente en comparación con el mes de marzo. Las lluvias, la ausencia de automotores y la reducción de gases industriales tienen respirando a los paisas el mejor aire de los últimos 4 años. Entre nubarrones y una densa capa gris de contaminación sobresalía la imagen del emblemático edificio Coltejer en pleno centro de Medellín el pasado viernes 27 de marzo. Expertos no daban rédito a lo que sucedía. Si todos estamos en confinamiento en la ciudad de Medellín, hemos bajado el flujo vehicular, tanto particulares como también de alta carga. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Hoy, esa misma imagen tomada desde el Cerro El Volador muestra un horizonte distinto. El único rascacielos de Medellín se percibe a todo color y el horizonte está limpio. Nunca, por lo menos desde el 2016, año en el que el sistema de alertas tempranas empezó a medir la calidad del aire, Medellín y su valle de Aburrá tuvieron un horizonte tan limpio y con niveles tan bajos de contaminación. Las concentraciones arrojadas oscilan en un rango entre los 8 y los 12 microgramos por metro cúbico, situación que no había sido registrada desde que el proyecto SEATA monitorea la calidad del aire en la región. En menos de 2 semanas, el mapa de las estaciones pasó de verse así, con todos los instrumentos en rojo, a así, con todas las estaciones en verde, como ayer, o con algunas en amarillo, como hoy. A través de redes sociales, los medellinenses hicieron ver su alegría con hermosas panorámicas del cielo azulado de los paisas. Sentimos, la verdad, un alivio, un respiro, un poquito de esperanza con el aire que respiramos ayer, que respiramos hoy. Hace muchos días no teníamos un día tan abierto, tan soleado, y bueno, la verdad es que eso nos da un poco de tranquilidad en medio de tanta incertidumbre. Esto nos ayuda mucho con el tema de la respiración y se nota, pues ya se ve un color mucho más azul en el cielo, se alcanzan a ver las montañas, que en estos días todo se veía muy opaco. Según la autoridad ambiental, el cambio tan drástico en la calidad del aire fue propiciado por las lluvias del último fin de semana, sumado a la reducción de la carga del parque automotor y de la industria debido a la cuarentena. Es que Colombia ya cumple el 10º día de cuarentena obligatoria y esa medida en todo el país ha sido aprovechada también por los animales que ahora se dejan ver en todo su esplendor. Este es un pequeño vulpino, mejor conocido como zorro, que merodeaba un desolado conjunto en el norte de Bogotá, solo días después de que se decretara el aislamiento de la capital debido a la propagación del COVID-19. Bueno, la ruta a seguir inmediatamente es llamar al 123
Nosotros tenemos patrullas prácticamente 24 horas trabajando, que tienen la idoneidad para recoger todo este tipo de animales, tanto silvestres como domésticos. El 23 de marzo, Corantioquia publicó este video de la llegada de toda una familia de zarigüeyas. Una de ellas camina con cautela y en pocos minutos se trepa en lo más alto, moviendo su larga cola y protegiendo siempre a sus 5 hijos. Entonces lo mejor que puede hacer la comunidad antes de ir a tocarlo, de ir a cogerlo, porque primero pues no sabemos qué enfermedad de pronto posiblemente puede tener, o qué lesión puede tener, o alguna característica que puede la persona normal afectar al animal. Lo mejor es llamarle a unos 3. El mar no es ajeno a la cuarentena. Cerca a la bahía de Cartagena, los delfines disfrutan la soledad de las playas, hacen varios chapuzones, algo que el ojo humano muy poco puede ver. No hay gente que genere ruido, no hay personas que generen residuos y que generen otro tipo de presiones. Por eso nuestro personal realiza muchos más avistamientos, por ejemplo, de grandes mamíferos, de aves, y de igual manera es mucho más fácil escuchar todos los sonidos de la naturaleza. Y en La Guajira, una manada de delfines sorprende a unos pescadores en medio de la faena. En Casanare fue visto un oso hormiguero de gran tamaño caminando en las calles desoladas. Estos son algunos de los ejemplos de nuestra fauna que aprovecha el encierro de los humanos para tomar unas justas vacaciones. 1:55, y miren, hemos hablado de la mejoría en el aire que se registra en varias ciudades del país, pero Cúcuta sigue registrando altos niveles de contaminación. Para atender la situación, el ministro de Medio Ambiente visitó la ciudad y sobrevoló la zona del Catatumbo, donde se han registrado incendios forestales. Paola Tarazona, ¿qué dijo el ministro? Buenas tardes. Desde tempranas horas el ministro hizo presencia en Cúcuta, recorrió, como usted lo menciona, la zona del Catatumbo y la zona fronteriza, encontrando que algunos incendios que se presentaban en el Catatumbo, según dice, ya fueron controlados. También dice que había contaminación represada en esta capa del suelo por un fenómeno natural y que la falta de lluvias incidió en esta contaminación que afectó la calidad del aire. Hizo la gestión con la Organización Panamericana de la Salud para que también se trabajara aquí con nuestra autoridad territorial y departamental, con las instancias del país vecino frente a nivel territorial, cómo se podría trabajar para, por supuesto, nosotros reducir estas amenazas con el territorio colombiano. Pero también se envió una carta a la misma unidad del sistema de Naciones Unidas. Dice que con las próximas lluvias podría mejorar la situación, sin embargo no puntualizó en cuáles serán las acciones puntuales que se van a hacer con el vecino país, pero sí dice que habrá una cooperación. Y la información desde Cúcuta, Paola Tarazona, Noticias Caracol. Gracias, Paola. Vamos a una nueva pausa y en instantes esperen. Macías, Guamal, Puerto López, y también habrían unos vinculados en el departamento del Guaviare. Preocupación en el país es por el aparente mal manejo que se le está dando a algunas de las pruebas. En los departamentos de Risaralda, de Meta y en el Valle del Cauca se han presentado algunos inconvenientes y el procurador, la Procuraduría General de la Nación, anunció una investigación especial. Las alarmas se encendieron desde el pasado 25 de marzo por parte de la Procuraduría General de la Nación, quien denunció luego de una visita al Instituto Nacional de Salud que encontraron algunas muestras que presentaban embalajes inadecuados, otras no aptas para el proceso de análisis, y lo que más llamó la atención del Ministerio Público es que muchas de ellas estaban mal conservadas. Denuncia que la misma directora del Instituto Nacional de Salud hizo pública ante la Comisión Séptima del Senado en medio de una sesión virtual. Me llega un bulto con puras cavas del valle, sin el triple empaque, sin cajas, mal marcado, tengo las fotos. Y simplemente son toneladas de muestras de los 3 últimos días. Tras estas declaraciones, la Secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, aseguró que cumplen con los protocolos para el envío, pero reconoce que hay algunos problemas. Hubo una dificultad y hoy el Laboratorio de Salud Pública y la Secretaría Departamental de Salud no reciben muestras que no vengan con una impresión de la ficha. En Pereira denuncian que el resultado de las pruebas están represados. Al Instituto Nacional de Salud Risaralda ha enviado 496 muestras con resultados de 314 y 182 muestras pendientes. Situación muy similar a la que se vive en el Meta. Tenemos pendiente un resultado de 139 muestras. Nosotros estamos tomando en promedio 20 a 25 pruebas. Hay 2 cortes
En la mañana y en la tarde se envían vía terrestre al Instituto Nacional de Salud. Ante este panorama, el procurador Fernando Carrillo anunció una vigilancia especial. No podemos aceptar que eso suceda. Las autoridades seccionales y los laboratorios y los encargados de hacerlas tienen que cumplir estrictamente, con todo rigor, con los protocolos que ha puesto el Ministerio de Salud. Pero la mayor preocupación que tiene el Ministerio Público es que por cada muestra que se daña en Colombia, el sistema de salud pierde 380.000 pesos aproximadamente. José Miguel Polanco, Noticias Caracol. 2 de la tarde, 8 minutos. En Cartagena, los puestos de salud oficiales amanecieron con plantones ante la molestia de sus trabajadores que reclaman mejores condiciones de trabajo. Carlos Cataño, ¿qué más piden los funcionarios? Alejandra, muy buenas tardes. Son básicamente demandas asociadas al transporte, a elementos de protección y a la seguridad, y todas encaminadas a un solo propósito: ponerse a salvo de un posible contagio por COVID-19. El plantón tenía como finalidad llamar la atención de las autoridades de salud sobre la escasa protección que tienen médicos, enfermeras, camilleras y otros auxiliares hospitalarios en esta etapa de mitigación contra el coronavirus. Nos falta pues el equipamiento total, las máscaras protectoras, el uniforme, guantes, más que todo es eso, básicamente para enfrentar esta pandemia. Los trabajadores del sector salud también reclaman facilitación en materia de transporte, ya que ante el temor de un contagio son discriminados, rechazados o incluso agredidos cuando pretenden abordar taxis o autobuses públicos. En ocasiones, se ven obligados a emprender largas y peligrosas caminatas. Siempre las calles están solas, siempre las calles están llenas de personas inescrupulosas que de pronto puedan hacernos daño, o personas que son indigentes, que también están bajo una necesidad y nos intimidan en el momento de caminar ciertos trechos. Pese a las limitaciones que afronta para desempeñar sus labores asistenciales, los trabajadores garantizaron la prestación de sus servicios mientras esté vigente la declaratoria de calamidad por la pandemia. Es un plantón exigiendo las garantías de los elementos de bioseguridad que necesitamos para poder atender a los pacientes que la mayoría, el 70-80% son asintomáticos, que pueden tener el COVID pero uno no lo sabe. Hospitales y centros de salud de carácter oficial mantienen puertas abiertas, pero los plantones seguirán de manera esporádica hasta que haya un mínimo de bioseguridad para sus operarios. Y este tipo de emergencias y este tipo de demandas no solamente se están haciendo en hospitales y clínicas oficiales de Cartagena, también esta situación de limitaciones se replica en otros centros hospitalarios del departamento de Bolívar. Por el momento es toda la información. Desde Cartagena, Carlos Cataño, Iguarán, Noticias Caracol. Carlos, gracias. Y a través de un video, un médico denunció un trato discriminatorio en un supermercado de Barranquilla. La tienda, a través de un comunicado, presentó excusas por el hecho. Otros profesionales de la salud también rechazaron algunos de los malos tratos que han sufrido. Carlos Toncel, ¿cómo ocurrieron los hechos? Alejandra, el video circuló a través de redes sociales y en él relata el médico que ya se dirigía a su sitio de trabajo cuando decidió detenerse, llegó al supermercado y asegura que allí fue víctima de ese comportamiento de rechazo social. En su denuncia, el galeno asegura que se dirigía a su sitio de trabajo en un centro hospitalario cuando decidió detenerse para comprar en la tienda. Fue entonces cuando lo obligaron, según él, a quitarse su indumentaria médica para poder permitirle el acceso. Me acaban de informar y me acaban de hacer quitar mi vestido de médico, aunque apenas me dirijo a trabajar, todavía no he entrado al hospital. Me acaban de hacer quitar la camisa porque no puedo entrar, porque tengo el uniforme de médico o el uniforme de enfermera. Esta es la discriminación, este es el aplauso, este es el agradecimiento que tienen las personas. El hecho ocurrió en un supermercado en Malambo, municipio de Atlántico. Las directivas de la tienda se pronunciaron a través de un comunicado. Lamentaron el hecho y aseguraron que dentro de sus políticas no existen restricciones de acceso. En otras ciudades de Colombia también hay denuncias. Los médicos sostienen que les ha tocado lidiar con situaciones de rechazo. En estos días me encontraba pagando el recibo del agua en una cooperativa y pasó alguien, me saludó. Hola doctor, yo lo saludé. Las personas que estaban ahí entraron
como en su afán se retiraron del lado mío una señora diciéndole al señor del local que por qué permitía el ingreso mío si yo era médico. Me botaron del parqueadero porque la señora cree que los camiones que vienen de Ipiales y Pasto no le van a pasar el coronavirus, pero que el médico que trabaja en el hospital sí le puede pasar el coronavirus aunque no tenga contacto con ella. Los médicos catalogan la labor que están desarrollando de cara a la pandemia como exigente y valerosa, razón por la que rechazan algunos tratos de los que han sido víctimas. En el mismo comunicado, la tienda señala que esta coyuntura les ha llevado también a descubrir en médicos y personal de la salud unos héroes que están colaborando con la comunidad. Desde Barranquilla, Carlos Toncel San Juan, Noticias Caracol. Dos de la tarde, 13 minutos, y es que la situación de los profesionales de la salud en Colombia es muy preocupante. En los últimos días se han conocido varias denuncias. Por un lado, por la falta de recursos básicos para atender a los pacientes, también por discriminación en las calles y por los excesivos turnos de trabajo, entre otros aspectos. Estos héroes de bata blanca que son aplaudidos en cientos de balcones del mundo, paradójicamente en algunos lugares de Colombia son discriminados, humillados y hasta rechazados por estar en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Hace mucho rato no se cumplen los estándares internacionales de dotación de ropa de trabajo diaria con locker, duchas para que el trabajador se pueda cambiar todos los días. Esto ha generado que muchos médicos y enfermeras hayan tenido que salir con sus ropas a las calles y hayan sido sujetos de discriminación social. Luego de entregarse en clínicas y hospitales, estos profesionales de la salud viven su propio calvario al regresar a casa. Son víctimas de discriminación en el transporte público y hasta en los lugares donde viven. En Cali, por ejemplo, los habitantes de un conjunto residencial pidieron sacar a un médico por considerarlo foco de contagio. Nunca esperé que fuera a ser expulsado de un lugar en donde me encontraba viviendo y que el motivo fuese hacer que fuera un trabajador de la salud. Increíblemente, en la calle, estos héroes son tratados como villanos. La verdad hemos evidenciado, y creo que mis compañeras también, la discriminación de la gente hacia nosotros en Transmilenio. Por el simple hecho de llevar un uniforme blanco, la gente nos mira como con asco, como si nosotros estuviéramos contagiados. La reflexión es clara. ¿Para qué aplaudirlos por su titánica labor si luego en la calle se les discrimina sin contemplación? Pero este no es el único problema de los profesionales de la salud en el país. Esta imagen refleja la carencia que están viviendo los médicos. En gran parte del país, los profesionales de la salud están carentes de elementos de bioseguridad. Y una de las razones es que, por tratarse de una crisis sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus, se ha abierto una discusión sobre quién es el responsable del profesional sanitario. Esta ausencia de insumos de bioseguridad para protección del personal de salud se están presentando en instituciones de baja complejidad en zonas dispersas del país, donde residen las poblaciones más vulnerables. La controversia está en el tapete y aunque se han visto varias iniciativas para facilitar transporte y suministro de alimentos para el personal de salud, este sigue siendo un tema sin solución. La pregunta ahora es, ¿quiénes cuidan a quienes nos cuidan? Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol. Varios municipios del país cierran sus fronteras ante el riesgo del contagio del COVID-19. Hay temor de recibir visitantes que puedan viajar de manera irresponsable durante esta temporada. A la medianoche quedaron cerradas las entradas y salidas a Fusagasugá por orden del alcalde, como medida excepcional para contrarrestar el COVID-19. Sus habitantes tampoco podrán salir porque se les negará luego su regreso. Y si viene a Bogotá a pasear, se vuelve para Bogotá de una vez. No lo vamos a dejar entrar. Sí, no puede venir más de una persona en un carro, a no ser que sea una excepción, mejor dicho, o un trabajador de la salud, una persona pensionada, una persona que tenga una cita médica. Habitantes de Fusagasugá aplauden la medida. Lo que el señor alcalde está haciendo es protegiendo a su pueblo, y eso me parece muy elegante. Me parece muy bueno. Otros municipios de Cundinamarca, como Pasca, Arbeláez y Silvania, entre otros, tomaron la misma decisión. En el Cauca, guardias indígenas controlan el ingreso a sus territorios. Utilizando plantas medicinales e improvisadas cabinas, los nativos adelantan un ritual de desinfección para los viajeros. Los miembros de los 147 pueblos asentados en este departamento permanecen aislados. Quien incumpla será llevado al cepo. Estamos haciendo un control aquí a medida de esta pandemia que
se nos ha llegado aquí. Sí, los que vivan en Popayán, pues es mejor que se queden en Popayán. Además de las autoridades indígenas, el ejército y la policía, en coordinación con las alcaldías municipales, serán los encargados de hacer cumplir estas medidas. Y en el sur del país, las autoridades colombianas se unieron con sus pares de Brasil, Perú y Ecuador para mantener los controles tras el cierre de las fronteras como medida preventiva por el coronavirus. Son más de 2.000 kilómetros que permanecen vigilados. Quien de las recomendaciones sobre el COVID-19 es un militar de Brasil, y esos son los controles que realizan en conjunto en la frontera con Colombia, una ardua labor para prevenir contagios. Las tres fronteras en los departamentos de Amazonas y Putumayo, un trabajo coordinado que se hace con la República Federativa de Brasil, en coordinación con su armada, con su ejército y la policía de Tabatinga, asimismo con la Armada de la República de Perú y con el ejército ecuatoriano. Tenemos 26 pasos custodiados. A esas labores de seguridad y cierre de la frontera se unieron las comunidades indígenas en la Amazonía. Hemos unido con el ejército colombiano para el cierre de la frontera de prevención de COVID-19. Y desde la base aérea de Tres Esquinas se coordinan sobrevuelos en la frontera y se realizan campañas de prevención. Misiones de perifoneo que buscan sensibilizar a la población del suroriente del país para que cumplan las restricciones ordenadas con el fin de evitar el contagio con el COVID-19. El mensaje de la Fuerza Aérea para el departamento del Caquetá es claro: quédese en casa y juntos podremos prevenir los contagios con el COVID-19. Caquetá, Putumayo y Amazonas permanecen con 0 casos positivos de coronavirus. A las 2:20 de la tarde volvemos a contar historias de colombianos que se encuentran varados en algún lugar del mundo. Esta vez un grupo de hinchas del equipo Independiente de Medellín no lograron llegar hasta Colombia, se quedaron en la frontera entre Argentina y Bolivia y ahora insisten en que necesitan regresar a su país. Durante la cuarentena obligatoria por el coronavirus en Argentina, el pasado jueves la policía detuvo a la entrada de Buenos Aires un bus que provenía de la provincia de Jujuy en frontera con Bolivia. En el automotor viajaban 62 pasajeros, 22 de ellos colombianos. El secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos, confirmó que el viaje estaba autorizado por el Ministerio de Transporte de la Nación. Posteriormente, un juez ordenó que estas personas fueran hospedadas en 3 hoteles diferentes de la ciudad, mientras que una ciudadana peruana fue trasladada a un hospital pues presentaba síntomas de fiebre. La mayoría de los colombianos atrapados son hinchas del Independiente Medellín que quedaron varados luego del partido de Boca el pasado 10 de marzo. El resto estaban de turismo por la provincia cuando se impuso la cuarentena, como es el caso de Juan Carlos Soto y su hijo Juan Felipe. Nosotros estábamos de turismo y pues queríamos entrar a Chile y seguir conociendo Argentina, que es muy hermosa, pero no se pudo. Entonces ya la idea es regresar a Colombia, y la de estos muchachos, pues ellos vinieron a ver un partido de fútbol y también quieren regresarse a Colombia. Contaron que han recibido un buen trato de las autoridades argentinas. Estamos muy cómodos, muy bien atendidos. Estamos supremamente agradecidos por la amabilidad de la ciudad de Buenos Aires. El hotel está atendido por unos voluntarios, unos muchachos formalísimos, y la policía se portó a la altura. Hubo un pequeño inconveniente ahí en la avenida, que cuando pararon el bus, pero pues en realidad siento que también es prevención de la ciudad, porque también tienen que protegerse. Pero piden ayuda para volver a Colombia. En este momento nos dicen que están estudiando la posibilidad, que están hablando con la Cancillería, y la Cancillería está hablando con el presidente a ver la posibilidad, pero todavía no hay nada que esté así como a la vista. Nos toca tener paciencia y cumplir la cuarentena acá en el hotel, porque pues es lo que de hecho nos toca hacer a todos, y seguramente nos toca llegar a Colombia a hacer otra cuarentena más. Noticias Caracol intentó comunicarse con el cónsul de Colombia en Buenos Aires y con la Cancillería, pero por ahora no habrá declaraciones.